Josué capítulo 20. En este capítulo ya se da el cumplimiento de lo que Moisés les pide en Números capítulo 35, que son las ciudades de refugio. ¿Qué eran estas ciudades de refugio? Bueno, en el tiempo antiguo Dios ordena que se ejecute al asesino y que se proteja a aquel que mata por accidente. Entonces las ciudades de refugio era para cuidar a los que por accidente mataban a alguien, ya sea que golpeando, ahí nos dice la escritura, golpeando con un hacha, el hacha saliera y golpeara al otro y lo matara, en el camino, que fuera algo accidental. Como Dios ya había ordenado, como Dios ya estaba de acuerdo con que se vengara la muerte o al asesino, porque dice en el libro de Números que la sangre inocente, la sangre que no se venga, el culpable, el asesino, que no es castigado, esa sangre inocente va a traer juicio, clama justicia al cielo. Entonces Dios tanto protege a aquel que mata por accidente, repito, como también castiga a aquel que mató, a aquel asesino que lo hizo por decisión propia. Así que de los versículos 1 al 3 se nos habla de ese lugar de refugio del vengador de la sangre. De los versículos, el versículo 6, perdón, se nos habla de la libertad para el homicida. Si alguien pecó o mató por accidente, tendría que presentarse en la ciudad de refugio y ahí nadie le podía hacer nada, ni el vengador de sangre no le puede hacer nada, nadie. Tendría que presentar su caso a los ancianos y entonces si se determinaba que él mató por accidente, él podría ser libre en la ciudad, no tenía que salir de la ciudad. También su vida cambiaba ya. Aunque hubiese matado por accidente, también sufría las consecuencias. Y se quedaba en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote que estaba a cargo muriera. Entonces ya una vez que moría, él ya podía regresar a su ciudad. Eso podía ser ya años para que eso sucediera. Pero esa era la regla. De los versículos 7 al 9 se nos da el nombramiento de esas 6 ciudades. Señalaron a Cedes en Galilea, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, del oriente de Jericó, señalaron a Becer, a Ramot en Galat y Golán en Basán. Las ciudades de refugio tenían que estar esparcidas por todo el país y además tenían que tener accesos rápidos para que, repito, cuando alguien mataba por accidente, huyera inmediatamente a esa ciudad de refugio, expusiera sus argumentos, su caso, tomaba tiempo para que los ancianos decidieran, había todo un proceso y si le daban la inocencia, pues tenía que vivir ahí, nadie podía hacerle nada, hasta que muriera el sumo sacerdote podía salir y regresar a su casa. Las ciudades de refugio, para terminar, son un tipo de Jesús. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Ya venía anunciándose a Cristo a través de estas ciudades de refugio. Así como las ciudades de refugio están abiertas a todos, estaban abiertas a todos, así Cristo está abierto a todos. Las ciudades de refugio servían como una necesidad porque eran necesarias, así también Cristo suple esa necesidad. Y las ciudades de refugio solo protegían al inocente, pero en el caso de Cristo nos protege a nosotros que somos culpables de pecado. Así que podemos ver un tipo hermoso de nuestro Señor Jesucristo en estas ciudades de refugio.